¿Listo? Ya, Sí, comienza la grabación. Ok. ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, nosotros, yo y Janet, empezamos la empresa con con dos equipos, unas de especialistas en laboratorio, que soy yo, que soy química y trabajo con farmacia y química, y Luciana, que es bioquímica. Entonces, en la parte de laboratorio tienen nosotros y los auditores que son Eduardo y Janet, y con Alejandra en la parte de forensis. Luis y mi socio es ingeniero mecánico y así formamos un equipo con Alison que hace parte en bioseguridad y así formamos un equipo especializado para auditoría interna en laboratorios y forenses. Y tuvimos ahí agregado a Colombia, México y Chile en esta empezada para que ahora podemos hacer trabajo juntos. Entonces, mucho gusto, un honor inmenso tenerlo, que para nosotros eres una referencia. Entonces, así surgió la idea de la empresa. Y ahora le paso a Janet para que lo presente. ¿Me escucharon bien? Sí, Sí, señora. muchas gracias. Janet, tienes tu El micrófono bloqueado. micrófono. Activa el micrófono. Ahí sí. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a la Feria Virtual 3D en la empresa Nuevas Asesorías Empresariales. Es un honor contar con la presencia de Fernando Pérez, ¿ya? Les comento, Fernando Pérez es el director de la agrupación de auditores forenses, ¿ya? Fernando es contador auditor con énfasis en investigación de delitos económicos, estudios de ingeniería en informática, con énfasis en administración de bases de datos, con más de 15 años en actividades de control interno, controlaría y gestión integral de riesgos, prevención, detección e investigación de fraudes, cumplimiento y ética del gobierno corporativo. ISO 37001, formación empresarial, docencia profesional y actividades relacionadas con sistemas de información. Ha participado en diversos procesos investigativos, tanto para apoyo administrativo como también en apoyo a procesos de carácter judicial, con una gran capacidad de acceder a fuentes de información con sus competencias en áreas de tecnología. Cuenta con diplomados en auditoría forense, ISO 37001, gestión integral del riesgo, normas internacionales de auditoría, normas internacionales de información financiera, NIF y FRS, auditoría y control interno. Sea muy bienvenido, Fernando. Janet, muchas gracias. Un placer contar con ustedes. Agradezco la invitación. María Nacimiento, Alejandra Sarmiento y a Luisio, que también les agradezco la oportunidad que me hayan podido invitar a este interesante evento que entiendo que es en apoyo al emprendimiento de Brasil. Gracias. Muchas gracias. Alejandra, ¿puedes comenzar? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Sarmiento de Colombia. Y primeramente, pues Fernando, es un placer poder tenerte como invitado el día de hoy. Sí. Para los que no saben, Fernando ha hecho parte de investigaciones de fraude importantes, entre ellas una muy sonada que es la de Odebrecht. Y es un gusto tenerte acá, Fernando. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas para que conozcan un poco más de ti, Fernando. Entonces, quisiera empezar esta charla o esta entrevista preguntándote un concepto básico. Entiendo que es un concepto amplio y que requiere
pues más tiempo, lógicamente, para poder satisfacer la respuesta de muchos. Pero quisiera que nos contaras o que le contaras a la gente que no conoce un poco de qué es la auditoría forense y cuál es la función que cumple el auditor forense, Fernando. Ok, sí, tal como lo comentas tú, es un concepto bastante amplio. Lo importante de esto es que es una competencia o disciplina profesional relevante y además muy necesaria para los grupos empresariales, reconocido de manera internacional y que viene desde hace muchos años en la historia de la competencia de las investigaciones de fraudes. Como concepto general, la auditoría forense en primera instancia, más que todo, es una auditoría de carácter especializada, dedicada principalmente y focalizada en técnicas criminalísticas con el énfasis de poder investigar hechos delictuales, operaciones indebidas, actividades de fraude, etcétera, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, con la capacidad y con la alternativa de poder ofrecer también un resultado que sea necesario para poder poner a disposición en un proceso judicial respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la auditoría forense, de cierta manera, es la actividad que realiza cualquier profesional, principalmente en términos de auditoría, enfocado a contabilidad, estados financieros, control interno, procedimientos administrativos, etcétera, que tengan que ver con las operaciones económicas dentro de una organización, ¿vale? Pero con la gran diferencia que las técnicas criminalísticas que se aplican para su proceso de investigación son apoyo para un posible proceso judicial como una fuente de prueba y de evidencias que puedan sustentar los hechos que hayan ocurrido. Gracias, Correcto. Fernando. Teniendo en cuenta entonces que la auditoría forense es ese examen tendiente a investigaciones judiciales para que podamos aportar de pronto una prueba dentro de un proceso, esa investigación que se realiza, podemos decir que en muchos conceptos se puede utilizar la auditoría forense, en muchos ejemplos. En el caso puntual de las empresas, podemos decir que no son la excepción. ¿Cuáles serían entonces, Fernando, esas características de los casos para poder determinar que necesitamos un auditor forense? Bueno, la auditoría forense o la competencia de un profesional en auditoría forense puede ser de manera externa, como solicitud de la organización, o puede ser también de manera interna, con un profesional que tenga estas características y cumpla con esta función dentro de la organización. Importante es considerar de que en todas las organizaciones que puedan ocurrir hechos ilícitos u operaciones indebidas, es importante investigar. Y para investigarlos necesitas a un profesional que tenga las competencias y disciplinas para, valga la redundancia, investigar fraudes. Bien, por ello es importante que este concepto y esta competencia, disciplina, se transforme en una necesidad para los gobiernos corporativos, ¿ya? Los gobiernos corporativos deben tener la capacidad y el entendimiento basado en la culturización de que ellos siempre van a necesitar a un profesional que sea capaz de poder probar y evidenciar hechos que pongan en riesgo su administración. Perfecto, Fernando. Y bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, podemos decir que las empresas no están exentas, de hecho son un índice bastante alto de los delitos financieros que ocurren durante la estancia de un empleado, durante la funcionalidad que cumple cada quien en una empresa. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué podríamos decir que cuáles son los beneficios de contratar un auditor forense en una empresa y cuáles serían también las consecuencias que traería no hacerlo para una empresa? Bien, cuando nosotros nos trasladamos
al interior de una organización sobre las actividades que pueda realizar un trabajador de manera ilícita, ¿cierto? O con la mala intención o con la intencionalidad de querer cometer un perjuicio patrimonial o económico contra su empleador, estamos hablando de lo que se denomina fraude ocupacional o fraude interno, que tiene relación con todo lo que realizan los trabajadores internamente y que también pueden estar vinculados con personas externas o con terceros, como por ejemplo un acto de soborno, en donde el encargado de las compras de la organización puede que esté coludido con el mismo proveedor. Entonces, ¿por qué es tan importante que exista un profesional que pueda primero tener la capacidad de prevenir, la capacidad de detectar, la capacidad de investigar? Es tan importante porque hoy día el control interno tradicional en las organizaciones no se focalizan en medidas antifraudes, se focalizan más que todo en la mejora continua de procedimientos administrativos, pero no se basan en el riesgo del fraude, considerando que a pesar de todo, hoy día todas las metodologías y estándares internacionales están exigiendo cierto escepticismo profesional para que el funcionario o el trabajador que cumple tareas de auditoría interna o de control interno vayan mucho más allá de lo tradicional y que también lo tengan focalizado a lo que tenga que ver con los riesgos de fraude. ¿Y qué pasa si una organización hoy día no se prepara para poder enfrentar o afrontar estos escenarios que ocurren a la luz del día? La organización va a estar siempre sujeta y propensa a que sus niveles de riesgos le signifiquen pérdidas significantes por el no hecho de poder implementar medidas de mitigación. Perfecto, Fernando. Es correcto. ¿Y por qué crees, Fernando, que las empresas no estén contratando o no estén tomando ese servicio del auditor forense, que realmente, como lo estamos viendo durante esta charla y durante lo que nos puedes comentar sobre la importancia, es esencial en una empresa? Mira, existen dos posibilidades o dos opciones por la cual hoy día las organizaciones no, no tienen el conocimiento respectivo. Una, lamentablemente el profesional, al no tener el conocimiento, no es capaz de culturizar en la necesidad de este valor agregado en los procesos de auditoría. Porque en la tradicionalidad, el auditor se caracteriza ¿por qué? Por hacer auditoría de estados financieros, auditorías de control interno o auditorías operacionales, etc. Pero con los conocimientos básicos y tradicionales que tiene un contador auditor o un contador público o un auditor tradicional. Ahora, ¿qué significa esto? Si el profesional es tradicional, el mercado se va a tornar tradicional. Distinto es que si el profesional es capaz de inculcar o sembrar necesidades, el mercado va a determinar la necesidad que tiene basado en el conocimiento que le entregan sus asesores. Y por eso es importante que nosotros como agrupación de auditores forenses, en donde tenemos el placer de contar con la participación de Alejandra, de Janet, nuestra misión es culturizar profesionales para que ellos sean capaces de evangelizar en las organizaciones y que las organizaciones vean la necesidad y sientan que su organización no está exenta de fraudes. Así es, Fernando. Es un deber de varias entidades, varias empresas que, como la tuya, como nos nombras, como esta agrupación, este proyecto que tienes, la agrupación de auditores forenses de Chile, como hiciste la presentación anteriormente, es súper importante poder mostrar esa importancia que tiene el auditor forense y, como lo mencionas, crear esa necesidad en base a ciertos problemas o ciertos casos que son reales, que se presentan en empresas, pero que las empresas a veces
no conocen de pronto de los procedimientos que puede un auditor forense o la funcionalidad que tienen en esos casos, ¿no? Y en qué les puede ayudar a su empresa. Fernando, como les nombraba anteriormente a todos, tú has hecho parte de un proceso importante y muy sonado, que es el caso de Odebrecht. Queremos que nos cuentes el día de hoy un poco sobre este tema. Sé que es un caso también muy a fondo y que requiere pues de mucho tiempo también, pero quisiéramos que nos contaran cómo fue tu experiencia en lo de Odebrecht. Bueno, yo creería que a quienes están en Brasil conocen mucho mejor que yo el caso Odebrecht y además también el caso Petrobras y el caso OAS. Entonces, que están muy vinculados, están muy de la mano. Bueno, yo afortunadamente, estando en Colombia, yo viví 5 años en Colombia, y estando allí, me contrató una firma externa en Perú para ser auditor forense de uno de los conglomerados más grandes del Perú, denominado Graña y Montero, para que inclusive aún están en proceso, pero que estaban involucrados en el caso Odebrecht, ¿ya? Si bien es cierto, esta organización tiene filiales en Perú, perdón, es de Perú, tiene filiales en Colombia, en Chile, etc. Entonces, cuando uno se encuentra con escenarios de este tipo, en donde uno lo único que está haciendo es apoyar al gobierno corporativo basado en una auditoría externa para poder determinar y poder dilucidar la posible participación de trabajadores activos en la organización que puedan tener relación o vínculos con el hecho por el cual se está judicializando. ¿Qué significa eso? Significa de que el auditor forense, en este caso yo personalmente, tuve que indagar en más de 5.000 trabajadores de esa empresa, basado en todos los hechos económicos de su contabilidad, todos sus procesos, y apoyándome también de los auditores de estados financieros, para poder determinar y poder dar una conclusión sobre mi trabajo, si realmente hoy día, en ese momento, año 2018, en ese momento, esa organización estaba libre o no de, de esa participación, y que haya existido conocimiento de los hechos en donde fueron involucrados judicialmente, en donde obviamente la mayoría de sus directores, principalmente sus propios dueños, fueron judicializados, fueron desvinculados, muchos también, y que obviamente esto significó una repercusión en el mercado peruano. Ya ustedes entenderán que el caso Odebrecht en Perú ha sido muy fuerte dentro de Latinoamérica, después de Brasil, principalmente porque Perú ha sido uno de los países que ha tomado decisiones drásticas con esto. Inclusive significó que el expresidente Alan García se suicidara, supuestamente, y eso está significando también el encarcelamiento de todos los expresidentes desde el año 2011 a la fecha. Y obviamente esa repercusión significó que el actual presidente Vizcarra haya tomado la presidencia después de haber destituido a Pablo Kuczynski, y obviamente haber también renovado el Parlamento, etc. Entonces, el estar en un caso así, que obviamente, a pesar de haber nacido porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre del año 2016 haya detectado por intermedio de la SEC ciertas irregularidades, en el fondo uno está trabajando para apoyar la credibilidad y la reputación de la organización, porque ese caso ya estaba judicializado, ¿ya? Entonces, como ustedes sabrán, no sé si ustedes sabrán, más bien dicho, esa organización fue tan fuerte la reputación que les afectó que tuvieron que cambiar de nombre. Dejaron de llamarse Graña y Montero. Tuvieron que implementar una política de disculpas y perdón público al país, ¿cierto? Porque esa empresa es uno de los conglomerados y empresas más grandes del Perú, y una de las pocas en su rubro que cotizan en la Bolsa de Nueva York, ¿ya? Entonces, el haber estado en un proceso así, más allá de las actividades que uno realiza, automáticamente a uno le significa que es como tu caballito de batalla, porque ha sido tu mayor logro
dentro de tu carrera profesional. Y eso es lo que nosotros intentamos, y yo en lo personal insto a que los profesionales no le tengan miedo a esto. Lo que pasa que lo importante es que nosotros como auditores y cualquier profesional vamos a tener siempre en el ADN la investigación. El tema es que no la ponemos en práctica porque nos mentalizan tanto con lo tradicional, ¿ya? Y además tenemos que entender que hoy día los mercados están cambiando, hoy día los estándares y las normas internacionales se están focalizando en este contexto. Hoy día las normas internacionales de auditoría se focalizan mucho en el fraude. Tenemos la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisobornos. Tenemos la ISO 19600, que regula las directrices del cumplimiento normativo, etcétera. Tenemos la ISO 9001, versión 2015, que ya está regulando ciertos conceptos que van de la mano con prácticas antifraude. Y tenemos la ISO 31000, que es la de riesgos. Entonces, hoy día los mercados y los estándares van hacia allá. Entonces, la pregunta que yo obviamente les voy a dejar a ustedes y a todos quienes quieran tener el placer de poder escuchar o compartir esta entrevista, la interrogante que digo yo y pongo yo a disposición: ¿los profesionales y los mercados o las empresas están preparadas para enfrentar hechos de fraudes? Esa es la gran incógnita. Así es, Exactamente. Fernando. Agradecemos de antemano por tu participación. Tener una persona con tanta experiencia en la investigación de fraudes y con casos tan significativos como el caso que acabamos de nombrar de Odebrecht, que aún sabemos que tiene un trasfondo y sigue la investigación, y hay muchas cosas que aún están por investigar y que inclusive quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Sí. Fernando, muchas gracias por hacer parte de esta entrevista. Agradecemos su tiempo y le doy la palabra a Janet para... Sí, claro, yo quiero también agradecer, porque tengo el privilegio con Alejandra de ser parte de la agrupación de auditores forenses, y me gustaría que Fernando nos pudiera dar a conocer, que Brasil conozca de qué se trata la agrupación de auditores forenses, porque en Brasil, acá en Brasil no se conoce la agrupación, pero nosotros tenemos el orgullo con Alejandra de pertenecer y de estarnos capacitándonos a través de ustedes, que es una gran oportunidad que estamos teniendo a través de ustedes con esta formación, y que nos permiten, en mi caso como contador auditor, poder aplicar este trabajo tan importante que es de la auditoría forense. Entonces me gustaría en breve que usted me pueda mencionar, presentar a Brasil qué es la agrupación de auditores forenses. Gracias, Janet. Bueno, voy a hacerlo bien reducido en virtud del tiempo que tienen disponible. Bueno, para todos, la agrupación de auditores forenses es un proyecto que agrupa profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, pero que desafortunadamente por una limitación de idioma no hemos podido tener la oportunidad de poder participar con ustedes, pero están plenamente invitados a participar con nuestra agrupación. Nuestra agrupación, el objetivo principal es poder transmitir experiencias, conocimientos, culturizar y dar a conocer, ¿cierto?, la participación de un profesional en procesos de auditoría forense. Este objetivo se cumple con tres instancias. Una, con la comunidad de miembros, ¿cierto?, en donde los profesionales, así como Janet, que toman pagan una membresía, ¿cierto?, y obtienen ciertos beneficios y quedan acreditados con nuestra agrupación. Esto también significa que esos beneficios para todos y para nuestros miembros pueden acceder a nuestros programas de capacitación que entregan ciertos créditos, ¿cierto?, para que los profesionales puedan certificarse como auditores forenses de manera independiente y reconocidos de manera internacional. Y este proceso de certificación lo estamos llevando de la mano por un tema académico junto con el Centro de Estudios de Posgrado de la Escuela de Contadores Públicos de México, del Colegio de Contadores Públicos de México.
Entonces, nosotros tenemos la instancia de miembros, capacitaciones y certificaciones, e incluso mañana tenemos reunión con todos nuestros miembros porque vamos a comenzar a constituir comités internacionales, en donde cualquiera de ustedes que sean miembros pueden tener la posibilidad de liderar o participar en ciertos comités de manera internacional. Entonces dejo invitado a Brasil, a todos nuestros colegas, contadores públicos, auditores, contadores, etcétera, o profesionales del área de negocios que quieran conocer y entender este maravilloso mundo de la investigación de fraudes, entrar en lo que es la agrupación de auditores forenses. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por su participación y sea bienvenido acá a todos con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, que estén muy bien, un placer. Saludos a todos en Brasil. Fue un placer, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias.